Señoras y señores, la Corte, les pido que por favor se pongan de pie. Muchísimas gracias. Bom dia. Reabre-se esta audiência pública sobre o pedido de parecer consultivo apresentado pela República de Costa Rica. Gostaria de lembrar aos participantes que, por favor, se expressem lenta e claramente para facilitar o trabalho das intérpretes. Como fiz ontem, vou dar uma mensagem em espanhol para que alcance a maioria do auditório aqui presente. Como mencioné ayer, hoy es el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Resulta oportuno que hoy la Corte Interamericana celebre esta audiencia sobre derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex. A lo largo de nuestra región, las personas LGBTI continúan sufriendo de discriminación, estigmatización y actos de violencia. Estas situaciones son incompatibles con la noción fundamental del respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, conforme la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y hoy, aprovechando esta audiencia, quiero hacer un llamado a los estados y a la sociedad civil al promover, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas LGBTI sin ningún tipo de discriminación. Bem-vindo a todos, a representação do Estado da Costa Rica, dos estados, da sociedade civil, a Comissão Interamericana, hoje também reforçada pelo secretário Paulo Abrão. E sejam todos muito bem-vindos. Desejo um excelente trabalho para todos, que será muito importante para a Corte, afinal, chegar à emissão do seu parecer consultivo. Agora, corresponde à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Solicito ao secretário Paulo Abrão que identifique quem falará pela Comissão Interamericana. Por favor, com a palavra. Listo. Buenos días, muchas gracias, señor presidente de la Corte Interamericana. Un saludo a la honorable Corte. Yo voy a manifestar en nombre de la Comisión Interamericana. Estoy acompañado de las abogadas Silvia Serrano y Selene Soto. Aprovecho la oportunidad también
para agradecer o trabalho das advogadas Maria Ortega e Daniela Santana. Saludo especial ao ilustre Estado de Costa Rica, como solicitante da opinião consultiva, aos demais estados participantes, aos organismos estatais de direitos humanos, aos participantes da sociedade civil, da academia, muito especialmente saludo à comunidade LGBTI nas Américas, que em pleno 2017 tem que lutar por reconhecimento de direitos básicos mínimos, como é o direito à identidade e o patrimônio resultante de uma relação afetiva. A Comissão Interamericana ha dado seguimento cercano à situação de discriminação que enfrentam as pessoas lesbianas, gays, bissexuais, trans, intersex. A criação da unidade LGBTI e, posteriormente, a relatoria temática lhe ha permitido à Comissão estudar com maior profundidade esta situação. A Comissão também ha utilizado seus distintos mecanismos de petições e casos, celebração de audiências, medidas cautelares, comunicados de prensa, solicitudes de informação, informes de país e temáticos para abordar os problemas que enfrentam a população LGBTI. Hoje, no Dia Internacional contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia, a CIDH saluda a iniciativa do Estado de Costa Rica de solicitar a presente opinião consultiva sobre temas fundamentais hacia a criação de condições de igualdade real de grupo historicamente estigmatizado e excluído do reconhecimento de seus direitos. Parte importante de los planteamentos do Estado de Costa Rica han sido abordados por la Comisión en sus funciones de monitoreo, por lo que, en esta oportunidad, la CIDH oferece a la Corte sus insumos derivados de dicho trabajo, para que sean tenidos en cuenta al resolver la presente solicitud. Como questão transversal, a Comissão reitera que existe consenso internacional enquanto que a orientação sexual e a identidade de gênero são categorias protegidas por el princípio de igualdade e não discriminação. Isto implica que, 1. Os estados devem abstener-se de efectuar distinções com base nas mesmas, salvo que se invoquem razões de muito peso que devem ser analisadas bajo um escrutínio estricto. 2. Os estados têm obrigações positivas para assegurar sua igualdade real, ao tratar-se de grupos historicamente estigmatizados e excluídos do exercício de seus direitos. E 3. Os estados devem evitar qualquer impacto diferenciado para a população LGBTI derivado de normas ou práticas em aparência neutrales. A Comissão formulará suas observações em 2 grandes grupos, iniciando com as perguntas referidas à identidade de gênero e, posteriormente, as perguntas referidas à orientação sexual. Sobre as perguntas relacionadas com a identidade de gênero, a CIDH inicia este ponto com algumas precisões conceptuais. Os princípios de Yogyakarta definem a identidade de gênero como a vivência interna e individual de gênero, tal como cada persona la siente profundamente, la qual poderia corresponder ou não com o sexo asignado no momento de nascimento, incluindo a vivência personal de seu corpo. Essa vivência inclui a forma como a persona decide expressá-la. A identidade de gênero não la determinam as transformações corporais, as intervenções quirúrgicas ou os tratamentos médicos, sem perjuízo de que puedan ser parte da construção de dicha identidade. Lo determinante é a elección de la persona sobre como experimentar essa vivência. Outro conceito relevante é que o sexo não é hecho biológico innato. O sexo se asigna ao nascer com base na percepção que outros têm sobre os genitales. Por isso, o reconhecimento da identidade de gênero não pode fundamentar-se em aspectos derivados de dichas percepções sociais. Pessoas trans é a forma mais ampliamente utilizada para descrever as diferentes variantes da identidade de gênero, cujo denominador comum é que o sexo asignado ao nascer não concorda com a identidade e expressão de gênero da pessoa. Uma mulher trans se refere a uma pessoa cujo sexo asignado ao nascer foi masculino, mientras que sua identidade de gênero é feminina, ou vice-versa, no caso de homens trans. Também é utilizado por pessoas que se autoidentificam fora do binário mulher-homem. A Comissão ha hecho chamado a los estados a adotar leis de identidade de gênero. Através de diversos pronunciamentos, e em particular, em seu informe de violências contra pessoas LGBTI do ano 2015, a Comissão se ha referido a los parâmetros mínimos
que devem ser tomados em conta em dichas leis e sua implementação. Como passarei a explicar, estes parâmetros se encontram relacionados com diversos direitos protegidos por la Convenção Americana. É importante aclarar que a CIDH toma em conta os artículos convencionais invocados por Costa Rica, sem perjuízo de referir-se a outros relevantes para responder às perguntas formuladas. Em primeiro lugar, um corolário do reconhecimento da identidade de gênero como categoria proibida de discriminação é que se trata de um reconhecimento integral de dicha identidade, lo qual deve incluir a possibilidade de projetar-se livremente e exercer seus direitos de maneira acorde à mesma. Assim, um dos direitos relevantes é o contenido no artículo 13 da Convenção, entendendo que abarca o direito das pessoas a expressar sua identidade de gênero. Desta forma, a Comissão considera que a falta de dicho reconhecimento poderia resultar em uma censura indireta em las liberdades de expressão de gênero que se apartem de estándares cisnormativos. Em segundo lugar, a Comissão considera que os procedimentos para o reconhecimento da identidade de gênero devem permitir que as pessoas trans tenham acesso a documentos de identidade acordes ao gênero com o qual se identificam. Isso implica que se deve permitir não só o câmbio de nome, sino del componente sexo. Este aspecto se encontra relacionado com os direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica e ao nome, sendo este último um aspecto fundamental do direito à identidade reconhecido por esta Corte. Especificamente sobre o direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, a Comissão considera que o câmbio de nome e componente sexo permite o reconhecimento por parte do Estado da pessoa integralmente tal como se identifica, lo que a su vez implica que seja titular e pode exercer direitos e obrigações em tal caráter, e não como uma pessoa ajena à sua vivência personal. Em terceiro lugar, a Comissão considera importante que em los sistemas nacionais de manejo de dados personales se contemple a interconexión de los mismos, para assim garantizar que, uma vez otorgado o câmbio de nome e componente sexo em la documentação de identidade, todos os organismos competentes de los estados estén em pleno conhecimento do mesmo. Isso evitaria, además, possíveis situações de revitimização. Em quarto lugar, qualquer procedimento para o reconhecimento da identidade de gênero deve basar-se no consentimento e nas decisões livres e voluntárias vinculadas com a identidade e expressão de gênero da pessoa, e não em la opinião de terceiros. Asimismo, é importante que se assegure a confidencialidade do processo. Isto se relaciona com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, sem interferências arbitrárias, ao qual se encontra protegido por el artículo 11 da Convenção. Em quinto lugar, dichos procedimentos deveriam ser deseablemente administrativos, em na medida que devem ser sencillos, gratuitos, expeditos e de fácil acesso. Em sexto lugar, en el marco destes procedimentos das pessoas trans, não podem ser submetidas a mecanismos patologizantes. Isto tem ao menos duas implicações. Por uma parte, o reconhecimento da identidade de gênero não deve estar condicionado a diagnósticos médicos ou psicológicos. Por outra parte, não é admissível que se exija a realização de cirurgias de reafirmação ou de tratamentos hormonais. A imposição deste requisito desconheceria a concepção mesma de diversidade e mantendria a cultura tradicionalmente binária de que as mulheres, para ser mulheres, devem ter uma vagina e os homens, para ser homens, devem ter pene. Además, este requisito imposto de maneira coercitiva é uma forma de estigmatizar e patologizar a identidade de gênero, que incluso podem constituir uma forma de esterilização forçada. A patologização da identidade de gênero, em los términos descritos, tem um impacto severo em la integridade física e mental das pessoas trans, bajo o artículo 5 da Convenção, además de constituir uma interferência em seu direito a tomar decisões sobre seu próprio corpo, à la luz do artículo 11 do mesmo instrumento. Enquanto a pergunta concreta sobre a aplicação do artículo 54 do Código Civil costarricense, a Comissão planteia as seguintes inquietudes. Primeiro, se trataria de um processo judicial que não conta com as características de sencillez, rapidez, acessibilidade e confidencialidade. Segundo, não se basaria no consentimento da pessoa, senão que inclui a intervenção de terceiros. Terceiro, não estabelece a rectificação tanto do nome como do componente sexo.
Quarto, exige a apresentação de um informe de boa conduta e falta de antecedentes policíacos del solicitante. Estos puntos ponen de manifiesto que el uso de los procedimientos tradicionales, regulados por la legislación civil, aunque son de apariencia neutral, podrían tener un impacto discriminatorio en las personas trans, pues no fueron concebidos ni atienden a las necesidades de reconocimiento de su identidad de género. En conclusión, la falta de reconocimiento a la identidad de género implica en sí mismo una violación a diversos derechos protegidos por la Convención Americana, incluídos los establecidos en los artículos 3, 5, 11, 13 y 18. Además de no adecuarse a los parámetros descritos, los procedimientos de reconocimiento a la identidad de género pueden resultar en violaciones adicionales a dichos derechos. Finalmente, la Comisión ha podido establecer la relación directa entre falta de reconocimiento de la identidad de género, la perpetuación de violencia contra las personas trans y de su exclusión en el acceso a sus derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sobre las preguntas relacionadas con la orientación sexual. La primera pregunta formulada por Costa Rica sobre orientación sexual se relaciona con los derechos patrimoniales derivados de las uniones de personas del mismo sexo. Al respecto, la CIDH no ahondará sobre la prohibición de discriminación con base en la orientación sexual. Pero sí considera importante dejar establecido que dicha prohibición se aplica tanto en el ámbito de los derechos tradicionalmente considerados como civiles y políticos, como en los derechos económicos, sociales y culturales. Esta afirmación se encuentra respaldada por decisiones y observaciones generales de los órganos de tratados y otras autoridades en el ámbito de las Naciones Unidas, por decisiones de la Corte Europea de Derechos Humanos y por principios de Yakarta, por resoluciones de la OEA y por la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia adotada en 2013. Especialmente, en el caso Duque versus Colombia, esta Corte ya se pronunció declarando que la normativa y práctica que impedía el acceso a la pensión de sobreviviente derivado de una unión de personas del mismo sexo era discriminatoria. La Comisión considera que los estándares fijados en dicha sentencia, al estar sustentados en el principio de igualdad y no discriminación, resultan aplicables de manera más general para responder afirmativamente a la pregunta formulada por el Estado de Costa Rica sobre el reconocimiento de los derechos patrimoniales derivados de tales uniones. La segunda pregunta formulada por Costa Rica sobre orientación sexual es si la Convención Americana exige la existencia de una figura jurídica que regule el vínculo entre personas del mismo sexo para lograr el reconocimiento de dichos derechos patrimoniales. Al respecto, la Comisión considera que esta pregunta debe ser respondida a la luz de dos principios ya establecidos en la jurisprudencia de esta Corte, particularmente en el caso Atala Rifo y Hijas versus Chile. Por una parte, la ya citada prohibición de discriminación con base en la orientación sexual y por otra parte, el reconocimiento de las familias diversas como protegidas por los artículos 11 y 17 de la Convención. La Comisión considera que más allá de una secuencia de reconocimientos aislados de los derechos y obligaciones derivadas de las uniones del mismo sexo, a través de regulaciones o de fallos judiciales separados, los principios de igualdad y no discriminación y de protección convencional a las familias diversas implican contar con la misma protección en el ordenamiento jurídico interno que tienen las parejas heterosexuales, a través de una figura legal capaz de lograr dicha protección igualitaria en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ejercicio de derechos y obligaciones. De otra manera, ambos principios quedarían vacíos de contenido. En este contexto, la Comisión ha dado seguimiento a los avances de varios estados de la región en cuanto a la regulación del reconocimiento legal de las uniones entre personas del mismo sexo. Así, por ejemplo, la Comisión celebró que en abril de 2016 la Corte Constitucional de Colombia aprobó el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Recientemente, la Comisión valoró también la suscripción de un acuerdo de solución amistosa en un caso individual relacionado con matrimonio igualitario en Chile. En ambas oportunidades, la CIDH consideró que estas medidas constituyeron avances fundamentales hacia el respeto y garantía de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la familia, sin discriminación por motivo de orientación sexual.
La Comisión extiende estas consideraciones a los avances descritos en el día de ayer por las delegaciones de los Estados Unidos mexicanos y de Argentina en torno al matrimonio igualitario. La Comisión concluye este punto, indicando que, conforme la jurisprudencia de esta Corte, cualquier interpretación de la Convención Americana sobre la necesidad de una figura legal para lograr una protección igualitaria de los derechos de las parejas del mismo sexo debe ser efectuada a la luz del principio pro persona, de manera evolutiva y sistemática, respecto de todas las disposiciones relevantes del mismo instrumento, en particular los principios de igualdad y no discriminación y la protección de las familias diversas. O sea, la Comisión desea, por final, que la Corte Interamericana ayude a consolidar un piso mínimo común de derechos a toda la población LGBTI en las Américas. Muchas gracias, señores jueces, señoras juezas. Muito obrigado, secretário Paulo Abrão Pires Júnior e as advogadas presentes pelo trabalho objetivo, importante que trazem à Corte Interamericana. Passo agora a palavra aos representantes da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Brasil, a senhora Lívia Miranda Miller Drummond Cáceres, defensora pública do Estado do Rio de Janeiro, e ao senhor Dr. Rodrigo Batista Pacheco, segundo subdefensor público-geral do Estado do Rio de Janeiro. Por favor, com a palavra. Honorável senhor juiz Roberto Caldas, presidente da Honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos, honoráveis senhores juízes e senhora juíza da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estimados senhores e senhoras presentes, saudamos cordialmente a todos e agradecemos o convite desta Honorável Corte para a participação na importantíssima audiência pública que discute a opinião consultiva número 24. A Defensoria do Estado do Rio de Janeiro vem trazer relevantes contribuições para o convencimento da Corte, particularmente sobre os itens A e B da consulta formulada. Dentre as considerações nas quais se apoia a consulta da Costa Rica, está a constatação de que nos diversos estados integrantes do sistema interamericano é possível vislumbrar uma ampla variedade de tratamento dos direitos das pessoas LGBT, o que revela um alto grau de insegurança jurídica que paira sobre o tema. Este cenário de incerteza reflete-se no próprio sistema jurídico interno de alguns países, como é o caso brasileiro. Para a assistência jurídica especializada da população LGBT, a Defensoria do Rio de Janeiro criou, em 12 de maio de 2011, o Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos. Nesse contexto, consolidou-se um amplo espectro de atuação da Defensoria do Rio de Janeiro em prol dos direitos humanos das pessoas LGBT. E aqui se insere a luta pela efetivação do direito à retificação do nome e sexo das pessoas trans nos assentamentos civis, segundo sua identidade de gênero autorreconhecida. Entre os anos de 2015 e 2016, somente na capital do estado do Rio de Janeiro, foram atendidas 254 pessoas em busca da retificação do registro de nascimento. Entretanto, na atual quadra da praxis judicial brasileira, a proteção à identidade de gênero de pessoas trans tem sido assaz deficiente. Encontramos no modelo brasileiro previsão de retificação do registro nos artigos 55, 57, 58 e 110 da Lei Nacional de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73. Enquanto os artigos 55, 57 e 58 fazem referência ao nome vexatório e ao apelido público notório, prevendo um procedimento de jurisdição voluntária para sua alteração, o artigo 110 assegura a faculdade de o próprio oficial do registro civil proceder administrativamente à retificação em caso de erros que independam de alta indagação. A míngua de previsão legislativa expressa da alteração com referência à transexualidade, em regra, as instituições e autoridades com competência para o registro civil no Brasil
não tem admitido retificação administrativa, restando a via judicial. É este precisamente o caso do Estado do Rio de Janeiro, no qual a Defensoria tem patrocinado centenas de ações individuais com vistas à modificação do nome e sexo jurídico nos assentamentos registrais de pessoas trans. O estudo trazido pela Defensoria do Rio de Janeiro, nas observações escritas apresentadas à Honorável Corte, debruçou-se sobre 170 processos judiciais instaurados pela Defensoria entre 2010 e 2016, somente na capital do Estado do Rio de Janeiro e em sua região metropolitana. Dos processos analisados no período, apenas 69, isto é, 40%, já tinham sido sentenciados. É possível identificar que as decisões se dividem em 4 orientações. A primeira, as que simplesmente negam a possibilidade de modificar nome e gênero de pessoas trans. A segunda, as decisões que permitem alteração do nome, mas não do gênero de pessoas trans. A terceira, aquelas que permitem alteração do nome e gênero, mas condicionam as alterações à existência de uma cirurgia de redesignação genital. E, por fim, outras que admitem alteração de nome e gênero sem o condicionamento acima indicado. Assim como na análise de conteúdo das decisões judiciais, encontramos a mesma instabilidade e insegurança jurídica quanto ao procedimento adotado nas ações analisadas. Chamam a atenção os conflitos de competência para conhecer dos pedidos de retificação. Outro ponto a ser destacado é a diversidade de exigências probatórias dos julgadores. Em sua maioria, impuseram a realização de perícia médica em 56% dos casos, além de exigirem a apresentação de laudos médicos comprobatórios do, abre aspas, diagnóstico de disforia de gênero e da realização de cirurgia correspondente. Por fim, verificaram-se inúmeras divergências quanto às diferentes anotações determinadas pelos juízes à margem do assento de nascimento de pessoas trans. Muitas delas determinando a exposição pública da transexualidade na certidão de nascimento do solicitante. Quanto ao tempo de duração dos processos, apurou-se que os pedidos demoram, em média, 447 dias para serem julgados em primeira instância. Merecem registro alguns casos em que a demora na prolação de sentença judicial ultrapassou o prazo de 5 anos. De modo geral, percebemos a prevalência de uma abordagem patologizante da identidade transexual, que expõe o jurisdicionado a um tratamento degradante, sujeito a exames médico-periciais e a indagações sobre sua saúde mental. Extraímos também da pesquisa da Defensoria que predomina no âmbito judicial brasileiro a definição da identidade de gênero do indivíduo com base unicamente em sua característica anatômico-genital. A jurisprudência costuma aderir à ultrapassada concepção do essencialismo biológico corporal e despreza todos os fatores psíquicos e sociais que integram a experiência identitária de gênero. Tal posição importa também num paradoxo, uma vez que a rede de saúde pública brasileira não tem oferecido de forma satisfatória o acesso a procedimentos de modificação corporal assistida. Raríssimos são os casos em que a pessoa trans dispõe de recursos para realizá-los na rede privada, haja vista o altíssimo custo destes serviços. Apenas 5 hospitais públicos em todo o Brasil realizam cirurgias de redesignação genital. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o hospital credenciado no Sistema Único de Saúde está fechado para a inscrição de novos pacientes, tendo em vista a enorme demanda acumulada e a fila de espera para a realização de cirurgias estima-se ser de 8 anos. É importante salientar que no universo de pessoas assistidas pela Defensoria do Rio de Janeiro na capital, no último biênio, 97% não realizaram cirurgia de redesignação genital. Sustentamos ainda que a solução do pedido de opinião consultiva número 24 depende da compreensão da questão fundamental que está em jogo aqui.
a tragédia de viver e morrer transexual no Brasil e nos demais estados integrantes da OEA. Há poucas semanas, o Brasil e o mundo assistiram estarrecidos ao brutal assassinato da brasileira Dandara dos Santos, transexual de 42 anos, espancada em plena luz do dia nas ruas de Fortaleza, capital do estado do Ceará, e minutos depois morta a tiros por pelo menos 4 homens. O crime bárbaro foi filmado e o vídeo que mostrava Dandara ensanguentada no chão, recebendo pauladas e chutes em meio a xingamentos torpes, viralizou na internet, com milhares de compartilhamentos no YouTube. Não obstante prevaleça a invisibilidade no âmbito estatal, a sociedade civil tem se mobilizado para denunciar a verdadeira epidemia de assassinatos de pessoas trans que assola o Brasil. Em 2016, a organização Transgender Europe divulgou relatório que mostra que o país registrou o maior número de homicídios de pessoas trans e de gênero diverso em todo o mundo. No período de janeiro de 2008 a dezembro de 2015, foram registradas 805 mortes. E a razão pela qual trazemos à tona o morticínio de transexuais é o fato de que esta violência extrema é o resultado de um ciclo perverso de exclusão que se inicia pelo não reconhecimento da identidade de gênero autopercebida por parte das instituições estatais, o que representa, em última instância, a deslegitimação da própria existência da pessoa transexual. De fato, quando o Estado brasileiro se recusa a reconhecer de forma célere, desburocratizada e digna o direito ao nome e o direito à identidade de gênero no registro civil, mas impõe, ao contrário, à população ter a longa, onerosa e degradante via crucis do processo judicial, acaba por legitimar a exclusão das pessoas trans em todos os níveis da vida social. Nas palavras da socióloga brasileira Berenice Bento, a atual conjuntura da judicialização da experiência transexual no Brasil importa num status de cidadania precária, que se traduz no reconhecimento incompleto de sua identidade e seus direitos. Portanto, senhores juízes, senhora juíza, a proteção jurídico-civil da identidade de gênero autorreconhecida, muito mais do que expressar o direito ao nome, representa o reconhecimento formal e amplo de um modo de existir no mundo. Ademais, significa desobstruir inúmeras barreiras existentes para que as pessoas transexuais possam circular pelos diferentes espaços sociais, acessar serviços públicos, acessar os direitos previstos no ordenamento, sem terem que expor suas vidas e passar por situações de constrangimento e discriminação. Significa, por fim, o ganho da liberdade para realizar seus projetos de vida e colocar sonhos em prática, fora dos muros do constrangimento e da discriminação. Daí porque sustentamos a importância desta opinião consultiva para o controle de convencionalidade realizado pelos órgãos estatais do Brasil. Diante do exposto, vem a Defensoria Pública, em nome das pessoas transexuais do Estado do Rio de Janeiro, requerer que a Honorável Corte Interamericana de Direitos Humanos proclame, como decorrência dos elementos aqui apresentados, 1. A obrigação de pleno respeito pelos Estados-parte da identidade de gênero autopercebida pela pessoa. E 2. A obrigação de garantia, consistente em prover procedimentos administrativos céleres, gratuitos e acessíveis para a retificação do nome e sexo jurídico das pessoas transexuais em todos os registros e documentos emitidos pelo Estado, independentemente de qualquer diagnóstico ou procedimento médico ou psicológico, respeitando-se ainda a privacidade dos interessados e restringindo-se o acesso às informações sobre a transexualidade, bem como sobre o nome e sexo ostentados anteriormente. Tudo isso é requerido com base nos artigos 4, 5, 11.1, 11.2, 18 e 24, todos eles conjugados com os artigos 1.1, 1.2
e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos. A Defensoria Pública fica à disposição dos honoráveis juízes e honorável juíza. Muito obrigada. Muito obrigado à senhora, doutora Defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pelos dados tão importantes que são trazidos. Neste momento, passo a palavra à representação da Defensoria Pública, do Ministério Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. As senhoras Josefina Fernandes, defensora oficial, e Lorena Lampollo. Por favor, com a palavra. E se identifiquem quem for fazer uso da palavra, por favor. Buenos días, señores miembros de esta honorable Corte, señoras y señores. Mi nombre es Lorena Lampollo, soy defensora oficial. Me acompaña la licenciada en Antropología Josefina Fernández y venimos en representación del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Nuestra intervención tiene lugar en el marco de la opinión consultiva que ha solicitado el Estado de Costa Rica el 18 de mayo de 2016, referida a la interpretación de las obligaciones convencionales sobre identidad de género y cambio de nombre y sobre los efectos patrimoniales del vínculo entre personas del mismo sexo. La primera cuestión que formuló el Estado de Costa Rica, en concreto, es la siguiente. Para que el artículo 54 del Código Civil de la República de Costa Rica sea compatible con la Convención Americana, debería interpretarse en el sentido de que el Estado deba proveer un trámite administrativo, gratuito, rápido y asequible para ejercer este derecho humano. En nuestra opinión, someter el reconocimiento de la identidad de género a un trámite judicial previo implicaría necesariamente la erogación de dinero. Por otra parte, la demora en la decisión como consecuencia del examen judicial sobre la acreditación de requisitos de cualquier índole o análisis de prueba existente y además obtener la necesidad de un patrocinio letrado. Son otras tantas barreras indebidas en el reconocimiento de este derecho. El derecho a la identidad de género debe estar disponible para cualquier persona que quiera ejercerlo, y el trámite correspondiente debe ser lo más sencillo y asequible que se pueda, y no requerir más que la declaración de voluntad al respecto. La exigencia de requisitos tales como psicodiagnósticos, o pruebas periciales, o informes biomédicos, todo ello con el propósito de autorizar la rectificación de datos registrales para la asignación de género es contraria a la normativa internacional, pues corresponde a criterios patologizadores de la misma noción de género y se opone al reconocimiento de los derechos humanos. El mecanismo que más se adecua a esta garantía de los derechos humanos es un procedimiento administrativo sencillo y gratuito, que solo requiera la declaración de voluntad de la persona que lo promueve. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado en su informe sobre violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en América de noviembre de 2015 que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos deben adoptar leyes de identidad de género que reconozcan el derecho a la identidad de las personas trans sin patologizarlas. Así lo establece también la Ley de Identidad de Género de la República Argentina, que revela un cambio cultural al mencionar el concepto de autopercepción. Es decir, el texto legal adopta el dato de cómo se percibe o siente cada persona a sí misma. Es importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió que este es el mejor modelo posible, ya que contempla la intervención judicial solo para los casos en que el solicitante sea un menor de edad y no cuente con el consentimiento de sus padres, caso que la justicia deberá resolver teniendo en cuenta el interés superior del niño. La segunda pregunta que formula el Estado de Costa Rica en su solicitud de opinión consultiva es la siguiente. La no discriminación por motivos de orientación sexual,
categoría protegida por los artículos 1 y 24 y el numeral 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, contempla que el Estado reconozca todos los derechos patrimoniales derivados de un vínculo entre personas del mismo sexo? Y en caso afirmativo, ¿es necesaria para ese reconocimiento una figura jurídica que regule los vínculos entre personas del mismo sexo? Todos conocemos las violaciones de los derechos humanos que sufren las personas del LGTBI por su orientación sexual, y la imposibilidad de contraer matrimonio es una de ellas. Esta imposibilidad es un estigma para los vínculos de las personas del mismo sexo, que los órganos de los tratados deben hacer desaparecer. En un caso donde se examinaban las violaciones a la Convención Americana por discriminación basada en razones de orientación sexual, exactamente en el caso de la comunidad indígena Sagmok, Casek y Opinión Consultiva 18/3, esta misma Corte señaló que los estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de iure o de facto. Asimismo, en otro caso, Atala Rifo y Niñas versus Chile, esta Corte también manifestó que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicios de determinadas personas. Desde esta lógica, creemos que se debe dar preeminencia a aquella interpretación del artículo 17 de la Convención Americana que sea más armoniosa con el artículo 1.1 del mismo texto, con el objeto de garantizar los derechos sin discriminación por ninguna causa. Esta Corte ha establecido que el artículo 1.1 de la Convención es una norma de carácter general, cuyo contenido se extiende a todas las disposiciones del tratado y dispone la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades allí reconocidos, sin discriminación alguna. Es decir, cualquiera sea el origen o la forma que asuma todo tratamiento que pueda ser discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados en la Convención, es, per se, incompatible con la misma. Si el Estado de Costa Rica crea alguna institución similar al matrimonio, pero sin consecuencias patrimoniales para el grupo de personas del LGTBI, estaría creando matrimonios de primera clase para las personas de distinto sexo y uniones de segunda clase para las personas del LGTBI. En este contexto, ha de entenderse entonces que si bien el matrimonio es un derecho reconocido literalmente por la Convención al hombre y a la mujer, no necesariamente fue consagrado para lo que lo ejerza un hombre y una mujer, sino para que todo hombre y toda mujer puedan contraer matrimonio con quien quieran, sea su pareja, hombre o mujer. En resumen, opinamos que la Ley de Identidad de Género del Estado de Costa Rica debería permitir para su propio cumplimiento un trámite sencillo, un procedimiento administrativo sin trámite judicial anexo. Y en segundo lugar, la figura jurídica que adopte el Estado de Costa Rica para las uniones de pareja del mismo sexo debería reconocerles idénticos efectos patrimoniales que le son reconocidos a las uniones de parejas heterosexuales. Agradezco mucho la atención de todos ustedes y le paso la palabra a la licenciada Josefina Fernández, directora del programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa. Muchas gracias. Buenos días, honorable Corte, buenos días a todas y todos. Voy a sumarme a las palabras de mi compañera, la doctora Lorena Lampolio, ilustrando un caso que llegó al Ministerio Público de la Defensa y que advierte sobre la necesidad de dar al cambio de identidad de género una vía administrativa y no judicial si lo que se quiere es no lesionar derechos. En el año 2013, el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentó ante la justicia el caso de una persona que, habiendo llevado a cabo exitosamente el cambio registral de nombre, solicita al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la rectificación de las partidas de nacimiento de sus hijas. Muchos años antes de su opción por el travestismo, ella había formado pareja con una mujer,
fallecida en el momento en que realizamos nuestro patrocinio, con quien había tenido 3 hijas. El gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deniega la petición de la consultante, fundamentando que solo se podían cambiar las partidas de nacimiento que tuvieran errores materiales u omisiones, lo que en este caso no existía, y por ende quien debía atender en un asunto de esta naturaleza era un juez y no el registro civil de las personas. Luego de un largo litigio, la defensa pública consiguió la rectificación de las partidas de nacimiento de las niñas. No obstante, entre tanto, la familia se vio obligada a acudir a la justicia, se vio ella afectada severamente por esta decisión de gobierno, quedó en una grave situación de desprotección legal y emocional. La madre de las niñas, como dije, había fallecido y la solicitante, única responsable adulta de las pequeñas, no podía acreditar el vínculo filial con ellas, a excepción, claro, de exhibir su documento nacional de identidad anterior, esto es, fingiendo una identidad que no percibía como propia, o sea, violentada en su derecho a la identidad autopercibida. Debió acudir a diversas estrategias para continuar, por ejemplo, recibiendo los beneficios sociales que el mismo Estado que le negaba el cambio le había otorgado, estimándola familia vulnerable. Las niñas, por su parte, dejaron de cobrar una pensión por discapacidad, que también el Estado les había proporcionado. En síntesis, la familia se vio impedida de tomar decisiones con relación a su salud, a su bienestar e incluso a viajar fuera del país. 2 curiosidades vale tener en cuenta sobre este relato. En primer lugar, al tiempo que el Estado había reconocido, vía Ley de Identidad de Género, el derecho de rectificación registral de nombre, negó los efectos de ese mismo derecho sobre otros instrumentos directamente relacionados entre sí y generados por el propio Estado. Segundo, aun cuando todas y todos sabemos que desde hace mucho tiempo el cuerpo dejó de ser fuente exclusiva de filiación, esto no parece extenderse a casos como el relatado. Quiero decir, la filiación no se ve afectada solo por cuestiones de orientación sexual de las personas, sino por aquellos otros que tienen que ver con el binomio sexo-género. El desplazamiento, si se me permite el concepto, de un género a otro, parece haber puesto en crisis la distribución de identidades en el sistema filiatorio, y eso no responde sino a prácticas discriminatorias hacia el colectivo trans. Para terminar, el Ministerio Público de la Defensa entiende que las cuestiones de identidad de género no son razones de policía ni de justicia, sino razones de voluntad, de autonomía y de libertad. Muchas gracias. Muitas graças. A representação do Ministério Público da Defesa da Cidade Autônoma de Buenos Aires, corrigindo, a doutora Lorena Lampolio é a defensora oficial, e também agradecendo a doutora Josefina Fernandes, diretora de programa. Muito obrigado por suas participações. Neste momento, passamos a palavra ao senhor Herman Duarte Iraeta. Con la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Honorable Corte, miembros del personal técnico de la Corte, representaciones del Estado, demás sociedad civil y otras organizaciones que nos acompañan. Mi nombre es Herman Duarte y vengo en representación de H. Duarte Lex y Igualitos, y me acompaña a mano derecha el doctor John Corbino, autor del libro de Same-Sex Marriage y de Libertad Religiosa de los Estados Unidos, que se constituye como de las autoridades más importantes en el tema a nivel mundial. Me acompaña también la doctora María Auxiliadora Alfaro, presidenta del Colegio de Abogados de la sucursal de Heredia de Costa Rica. Me acompaña también el presidente de la Unidad Social Cristiana, el doctor Pedro Muñoz, que está en la parte de atrás, y también me acompaña un equipo de asesores de Igualitos, incluyendo 3 historias de personas de carne y hueso que están acá y que les voy a contar este día. Para ello voy a comenzar con el primer tema, que es la institución civil del matrimonio. ¿Y por qué es importante el matrimonio? Nosotros estamos pidiendo como Igualitos que esta honorable Corte dé acceso no al derecho al matrimonio, sino acceso a las instituciones civiles que ofrece el Estado de manera igualitaria. Para ello le cuento la historia del doctor Luis Sánchez Salas, que está aquí en la Corte. El doctor Luis Sánchez Salas es una persona que otorga mucho para Costa Rica, que da mucho para la sociedad, porque salva vidas todos los días. El doctor Luis Salas, como muchas personas en esta vida, se enamoró y conoció a un hombre y se enamoró de este hombre y decidió casarse.
utilizando las reglas civiles que ofrece el Estado de México. Conoció a un mexicano y se casaron en México. Le cantó una canción en el día de las bodas, celebraron, lloraron, se emocionaron, como cualquier ser humano. Esta es la pareja que se vio contra el muro de la realidad de la homofobia institucionalizada porque no pudieron obtener un permiso de residencia. Eso es más que un aspecto patrimonial, señores jueces. Un permiso de residencia que no pudieron obtener porque las relaciones de personas del mismo sexo no tienen un reconocimiento en Costa Rica ni en muchos países de América Central y en otros países de América del Sur. Esta es una relación que ha terminado. Pérdida para la sociedad. Veamos otro caso que está aquí también, Wilber Sánchez. Aquí sabemos que hay jueces especialistas en derecho penal y vean qué caso más tremendo. $300, señores, $300 es lo que ha sido capaz el Ministerio Público Fiscal en un acto de homofobia pura de procesar por un supuesto fraude cibernético a Wilber Sánchez. Un caso que no es un fraude cibernético, sino más bien un proceso de liquidación patrimonial que tuvo que haber sido procesado en un juicio familiar, porque es un proceso de divorcio, porque estuvieron 3 años juntos, vivieron, compartieron vida, compartieron funerales, velorios, diversiones, fiestas, lo que hace cualquier gente joven, y vivieron juntos en la misma casa por 3 años. Cuando usted termina una relación, no va a un proceso de fraude cibernético, usted va a un proceso de divorcio, $300 por un sistema de liquidación, y que, bueno, es parte de las cosas que venimos aquí a comentarle. No todo es tristeza, también tenemos ilusión. Me acompañan Marco Vinicio Flores y Sam Istes, una pareja costarricense-americana, y es por eso que cito un caso de Estados Unidos, que yo sé que no es vinculante para esta corte, pero sí tiene una frase sacramental que a mí en lo particularmente me encanta, que habla que la institución del matrimonio, hay gente que está en contra, hay gente que está a favor, pero es una institución que ha existido en la historia y que ha transformado extraños en familias. Y vean esta foto, habla más que 1000 palabras. Es Marco Vinicio Flores y Sam Istes con sus familias, reunidas aquí en Costa Rica. Han dejado de ser extraños y han pasado a ser familia. Ellos tienen proyectos de vida que en este momento no van a poder concretar si esta corte no tiene el honor de corregir lo que no está haciendo bien el Estado de Costa Rica y demás estados de Centroamérica y Latinoamérica. Y lo que voy es, vean a dónde podemos llegar. Los hombres se emocionan cuando se enamoran de otro hombre, al igual que las parejas heterosexuales, hacen tarjetitas lindas y bonitas para invitarlos a sus bodas. Las mismas tarjetas de personas del mismo sexo ocurren en personas que no son del mismo sexo, lloran, se emocionan y caminan en sus bodas. A lo que me lleva es un cuadro, un mapa de que les ejemplifica que Latinoamérica no es cierto que sean las sociedades más retrógradas o que tienen un pensamiento más atrasado. En realidad es todo lo contrario, es de las sociedades más progresistas, pero a pesar de ese progreso, y es por eso que yo felicito al gobierno de Costa Rica, y cuando digo yo me refiero como el movimiento igualito, felicitamos al gobierno de Costa Rica por el significativo acto de hacer esta pregunta a la Corte, porque si bien es cierto que hay países que lo reconocen, existen muchos países que han demostrado un retroceso al punto de querer constitucionalizar la homofobia, como ocurre en El Salvador. Esa es una de las razones por las cuales participamos. La República de El Salvador está promoviendo una reforma constitucional para prohibir las relaciones de personas del mismo sexo, para clasificar personas de segunda categoría. Señores, somos iguales todos ante la ley. No estamos pidiendo una diferenciación de una ley especial para parterinato, no. Acceso igualitario a las instituciones civiles que ofrece el Estado. Si ofrecen matrimonios o uniones no matrimoniales, o como hay algunos activistas en contra que dicen que ofrecen chulimonios, pues chulimonios para todos, pero no podemos hacer una diferenciación que genera más segregación entre la sociedad. Esto me lleva a la pregunta, ¿pero por qué el matrimonio? ¿Por qué no otra institución? Y porque el matrimonio es importante, porque el matrimonio es la institución central de los estados. Estos no son estados nazis, no son estados donde el partido político es el centro de la actuación. Todo lo contrario, las constituciones latinoamericanas, como dicen en las clases de derecho, el papel aguanta todo, establecen que son personalistas, que el hombre es la razón de ser de los estados. Y entonces si tenemos a un hombre como la razón de ser del estado, ponemos a muchos hombres más, tenemos una sociedad. Y entonces veamos quién está en el centro de la sociedad. La familia. ¿Y quiénes son los componentes de la familia? Matrimonio, uniones no matrimoniales, en este caso particular de El Salvador, que estoy mostrándoles, y el parentesco. Pero ¿cómo está definido el matrimonio, esa institución tan importante?
pues está definido como la unión legal de un hombre y una mujer. Entonces vemos casos de homofobia institucionalizada que dicen, no, si todo el mundo se puede casar, solamente tiene que ser hombre y mujer. Ya escuchamos a la comisión que nos retrató los principios de Yokahara, ¿sí? Que nos hablaba sobre las diferenciaciones en aspectos de orientación sexual. Importante también entender qué es lo que ocurre cuando surge una persona LGBT. A como está definido el sistema jurídico, está excluida de la sociedad, de las instituciones vitales y centrales. ¿Y qué es lo que nos queda? In Praise of Litigation, llama un libro de la profesora Alexandra Lajev, que se presentó en el mismo día que yo estaba dando este gráfico en la Universidad de Harvard Law School. Gracias. Cerrando, porque me queda un solo minuto, el doctor Ivan Wolfson, el hombre que logró el matrimonio igualitario en los Estados Unidos, nos dice que el matrimonio es un lenguaje universal del amor y que constituye esa relación tripartita entre personas, sociedad y también gobierno, porque hay cosas que son más allá de los aspectos patrimoniales. Con la ley de identidad de género les traigo un poco de arte y traigo la obra maestra de Paul Gauguin, que inmortalizó a los Mahu Vagine, que fueron invisibilizados por medio del exterminio, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alarmó en las últimas sesiones en las cuales igualitos participamos con Cóncavas Trans para denunciar los crímenes de odio que ocurren en El Salvador, y están invisibilizando a nuestras mujeres trans, a nuestros hombres trans. Un ejemplo es Carla Velar, que ha sufrido 14 balazos, 100 violaciones e intentos de exterminio constantes. Y si esta mujer aguanta todo esto, tiene derecho a ser reconocida como una mujer trans. Estoy acá a la par con John Corvino y les cerramos esto diciéndoles, no se trata de juzgar a las personas por quién aman, sino si es que aman. Esa es la visión moral que tenemos en Igualitos y la visión moral que nosotros queremos transmitir con la presentación de 2 libros que vamos a dejar en esta audiencia para la Corte como un acto simbólico, significativo, para que quede en la librería de la Corte el libro sobre debatiendo sobre el mismo sexo y sobre libertad religiosa y discriminación, que es lo que se viene también. Gracias a mi equipo de Igualitos, aproximadamente 75 personas, al equipo de White & Case, la oficina global de White & Case que me ayudaron, y esta presentación se la dedico a Harvey Milk, que es una persona que ha inspirado a millones de personas, incluyéndome, y les agradezco mucho por el tiempo, la atención y la deferencia del minuto adicional. Gracias. Muito obrigado por sua importante participação, Dr. Herman Duarte Iraeta. Passo a palavra aos representantes da ADF International. Solicito que indiquem à corte o nome da pessoa ou das pessoas que farão uso da palavra. Por favor, tenha a palavra. Gracias. Honorable presidente y miembros de la Corte, en nombre de ADF Internacional expondremos lo siguiente. Por mi parte, mi comentario va dirigido al primer asunto presentado en la solicitud. El proceso en Costa Rica de cambio de nombre lo ofrece a toda persona de manera idéntica, o sea, sin discriminación alguna. Así que en la solicitud, Costa Rica está, irónicamente, preguntando si está obligada a discriminar por motivo de identidad de género. Es decir, discriminar contra las personas con identidad de género que corresponde a su cuerpo, a quienes daría un proceso judicial, y discriminar en favor de las personas con identidad de género opuesta a su cuerpo, a quienes daría un proceso administrativo gratuito. Eso repudiaría la igualdad en tratamiento que ahora existe en la ley. Ni el artículo 1.1 ni el 24 de la Convención crea una serie de derechos privados diseñados específicamente por los intereses únicos de cada clase de persona de diferentes condiciones. Al contrario, solo protegen un derecho de tratamiento igualitario por las leyes o los derechos tal y como se establecen en otra parte. Y los demás artículos de la Convención no proporcionan un derecho especial a una minoría para escapar un proceso judicial uniforme establecido a asegurar que los intereses del Estado y los terceros sean protegidos. Debido a la igualdad perfecta de aplicación de esta ley, los artículos 1 y 24 de la Convención no se aplican aquí, ya que no hay discriminación, y no presentan motivo válido de abordar la cuestión de identidad de género
como condición social. Así que si hay un derecho convencional a un trámite administrativo, tendría que ser un derecho de otra parte con aplicación a todos, no a una minoría. Y por lo tanto, aquí también la Corte no tendría base de pronunciarse sobre el estatus de identidad de género en particular. Sin embargo, me gustaría ofrecer una perspectiva analítica sobre por qué la identidad de género no tiene lugar ni en la categoría de otra condición social, ni más ampliamente en la perspectiva antropológica de derecho. Todas las condiciones sociales enumeradas en el 1.1 son conceptualmente compatibles y armoniosas entre sí y con el orden jurídico social. Pero no es así con la identidad de género, que es fundamentalmente incompatible con la existencia en derecho de la categoría objetiva y visible del sexo. Un régimen de identidad de género y un régimen de identidad de sexo encarnado no pueden coexistir en el tiempo, en el orden jurídico. Uno o el otro tiene que ganar porque ambos reclaman el mismo territorio y lo hacen en términos inconmensurables. Aquí está la disputa. ¿Es la identidad esencial de la persona humana una cuestión de características innatas presentadas en un cuerpo visible y relacionadas con los roles reproductivos? ¿O es la identidad humana encontrada en estados mentales, fluidos e invisibles, sin referente ni efecto físico? La respuesta implica consecuencias graves por la sociedad. Si la encarnación masculina o femenina no ancla legalmente la identidad humana, las leyes y prácticas venerables que dependen del significado profundo de los cuerpos masculino o femenino están en una posición de riesgo e incertidumbre. Drenar el significado jurídico del cuerpo y sus funciones naturales drena también el peso legal y la autoridad de los conceptos atados al cuerpo de la maternidad, la paternidad, el parentesco, la ascendencia, es decir, de la familia misma. El orden jurídico de los países firmantes, tanto como del sistema interamericano, da por sentado la realidad, objetividad y significación de la persona humana como encarnado masculino o femenino, y todo esto tiene consecuencias sobre la autoridad e independencia de la familia. La familia fundada en la fecunda unión de hombre y mujer, esposo a esposa, goza de un lugar único en derecho y es, señala la Convención, el elemento natural y fundamental de la sociedad. Cierro cita. La familia no puede mantener esa posición y sus prerrogativas en un sistema legal que rechaza las verdades de la naturaleza, en cambio por los autoinformes de estados mentales. Además, en el contexto de una solicitud consultiva que es desprovista de cualquier hecho que sugiera la necesidad de abordar esta cuestión, es mejor no introducir en una manera perentoria una tensión como esta en el sistema. Señor Presidente y miembros de esta honorable Corte, gracias por su consideración. Mi colega. Buenos días, mi nombre es Neri Casillas y mi exposición se enfocará a la segunda parte de la consulta hecha por Costa Rica ante esta honorable Corte. Previo a responder a la consulta planteada por el Gobierno de la República de Costa Rica, en el numeral 2, es imperativo aclarar la premisa sobre la cual la totalidad del planteamiento de la consulta se basa. Costa Rica toma como un hecho incuestionable que la orientación sexual es una categoría protegida por los artículos 1 y 24 de la Convención. Para esto, se basa en el criterio establecido por esta Corte en las sentencias Atala Rifo y Niñas contra Chile y Alberto Duque contra Colombia. Para llegar a esta conclusión, esta Corte partió de supuestos fundamentos legales que a simple vista pudieran ser prueba de un aparente consenso de los Estados. Sin embargo, los fundamentos citados poseen un vicio que les anula como evidencia del consenso. Por ejemplo, las diferentes opiniones que se citan de los comités de expertos.
Hay que recordar que estas recomendaciones no son la expresión de los estados, sino la expresión del criterio de personas individuales que forman parte de estos comités. Segundo, la Declaración de las Naciones Unidas del 2008 a la que se alude. Esta declaración no puede ser tomada como una prueba de consenso, ya que solo fue firmada por 69 países de 193 que son en total. De hecho, fue por falta de consenso que no se pudo llevar a una resolución y por eso se acudió a una declaratoria. Tercero, la resolución del Comité de Derechos Humanos a la que se hace referencia. Esta resolución no fue tomada por consenso, sino que fue llevada a voto, la cual contó con 23 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones. Quienes trabajamos en el derecho internacional sabemos que cuando una resolución es llevada a voto es debido a la falta de consenso que existe entre los países. Por ello, se forza a un proceso de voto en el cual solo participan aquellos países que son miembros en turno del comité, pero no todos los países. Cuarto, las resoluciones de la OEA a las que se aluden. El propósito principal de estas resoluciones fue condenar los actos de violencia por la orientación sexual e identidad de género, pero ello no puede interpretarse como un consenso de los países para que se modifique el contenido de la convención. De hecho, la última versión de esta resolución del 2014, a la cual no se hace referencia, contó con más de 14 reservas, lo cual denota que lejos de ir creciendo el consenso, en los estados fue decreciendo. Por último, los ya tan mencionados principios de Yogyakarta, los cuales no tienen ninguna validez jurídica ni ninguna base científica y por tanto no son vinculantes a los países. Ahora bien, esta Corte ha señalado en los mismos casos a Tala Rifo y Alberto Duque que a falta de consenso no puede evitar que la Corte se pronuncie. Voy a citar a la Corte de manera textual, abro comillas. El hecho de que esta pudiera ser materia controversial en algunos sectores y países y que no sea necesariamente materia de consenso, no puede conducir al tribunal a abstenerse de decidir, pues al hacerlo debe remitirse única y exclusivamente a las estipulaciones de las obligaciones internacionales contraídas por decisión soberana de los estados a través de la Convención Americana. Cierro comillas. Es claro que al momento de firmar la Convención, los estados no adquirieron esta obligación, pues en 1969 estas categorías no estaban visualizadas. Incluso, bajo una estricta aplicación de las reglas de interpretación, no se puede desprender dicha obligación, pues estas establecen que los tratados se deben de interpretar, número 1, interpretación de buena fe, de acuerdo al sentido común de las palabras, tomando en cuenta el contexto, o bien por acuerdo ulterior de las partes. Ninguna de estas condiciones se cumple. Admitir la necesidad de una interpretación evolutiva de la norma es implícitamente admitir que los países no aceptaron esas obligaciones al momento de firmar la Convención. Por lo anterior, una correcta aplicación de la Convención de Viena implica la existencia de una intención o acuerdo de las partes, es decir, la premisa sobre la cual se basa la Corte de una existente obligación internacional es incorrecta, pues en ese momento los estados no adquirieron esa obligación y mucho menos fue contraída de forma soberana con declaratoria expresa por las partes. Por tanto, interpretarlo de forma contraria implica modificar el contenido de la Convención. Ahora bien, si la intención es modificar el contenido de la Convención, debería seguirse el procedimiento de modificación previamente acordado por los estados y descrito en la Convención. El procedimiento exige que cualquier modificación o enmienda de la misma debe de ser sometida por los estados de conformidad a los artículos 76 y 77 de la Convención. No obstante lo anterior, si esta Corte decide conocer sobre la interpretación de nuevos conceptos que pudieran ser materia controversial para ciertos sectores y estados, la Corte debería emular el correcto proceder del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien no impone interpretaciones arbitrarias surgidas del criterio de los jueces, sino siempre se basa en el grado de consenso que existe entre los estados. En otras palabras, nunca ignora el consenso de los estados. Es cierto que a falta de consenso, el Tribunal Europeo no deja de pronunciarse, pero lo hace concediendo, según sea el caso, un margen de apreciación para los estados que puede ser tan amplio o tan limitado de acuerdo al caso en cuestión, pero nunca lo elimina o lo anula del todo. Los jueces no son superiores a la ley y deben someterse a ella. Esto implica que sus decisiones e interpretaciones de la norma deben apegarse a derecho y fundamentarse en él. Es decir,
Deberán observar las normas de interpretación y no recurrir a construcciones arbitrarias surgidas de los criterios de los jueces, pues esto anula la certeza jurídica para los estados parte. En conclusión, ignorar por completo el consenso de los estados e imponer obligaciones colocan a esta honorable Corte en una cuarta instancia o tribunal supranacional, lo cual contraviene la naturaleza sobre la cual la misma fue creada, puesto que su función es únicamente como coadyuvante y complementaria, pero no reemplaza la autoridad nacional. No respetar esta naturaleza transgrede entonces el Estado de Derecho y el sistema democrático de los estados. Por tanto, en lo que respecta al caso de Costa Rica, se debe de respetar el proceso legislativo interno que actualmente se está llevando a cabo para, de esta forma, respetar el principio de autodeterminación consagrada en la Convención y en la Carta Democrática. Muchas gracias. Muito obrigado aos representantes Jeff Schaefer e Neide Cacilhas pela apresentação da ADF International. Passo, neste momento, a palavra aos representantes da Amicus Deate, Associação Civil. Solicito que indiquem à Corte o nome de quem fará uso da palavra. Por favor. Buenos días, Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás delegaciones presentes. Mi nombre es Rebeca Lorea y junto con mis compañeros Javier Meléndez y Juan Pablo Delgado expondremos algunas consideraciones en relación con los procedimientos de reconocimiento legal de identidad de género. Quisiéramos primero remarcar la pertinencia del procedimiento que hoy estamos sustanciando, ya que aun cuando pareciera obvio que los estados, en la debida observancia de sus obligaciones en materia de derechos humanos, tienen el deber de reconocer y garantizar el ejercicio de la identidad de género para todas las personas, lo cierto es que aún existen serias dificultades al intentar alcanzar dicho objetivo para algunos grupos, como es el caso de las personas trans. Por lo que la discusión de hoy no debe ser desplazada mediante reflexiones tautológicas, sino que debe partir de la realidad que viven en la actualidad las personas trans en nuestro continente. No se trata solo del impacto que esta opinión consultiva pueda tener en el estado costarricense, sino también en los demás estados. Ejemplo de ello es México, donde la discrecionalidad de las autoridades, sumado a la ausencia de un consenso interno respecto de las vías idóneas, provocan confusión con relación al tema y obstrucciones en el ejercicio del derecho a la identidad. Ahora bien, dado el contexto de discriminación y violencia en contra de las personas LGBTI en las Américas, que ya ha sido mencionado en varias ocasiones a lo largo de esta audiencia, para una persona trans en nuestro continente, el hacer evidente su identidad no normativa, por ejemplo a través de la exposición de documentos de identidad, conlleva el riesgo de ser considerada peligrosa para la sociedad o amenazante contra la moral pública, así como ser víctima de estigma por no ajustarse a la norma social y ser relegada a círculos de pobreza, violencia y exclusión. Por lo que los estados están obligados a adoptar medidas que aseguren la interrupción de estos ciclos, por ejemplo, a través de la creación de procedimientos de reconocimiento legal de identidad de género. Dicha obligación se encuentra además en consonancia con lo establecido por este tribunal en la sentencia de Atala Rifo e Hijas contra Chile, en la que ha señalado que los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades en perjuicio de determinado grupo de personas, como es el caso de las personas trans, incluyendo actuaciones y prácticas de particulares que bajo su tolerancia o aquiescencia creen, mantengan o favorezcan situaciones discriminatorias. En relación con el tema que nos ocupa, consideramos oportuno mencionar el concepto de estigmatización por discriminación desarrollado por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, el cual sostiene que existen normas que si bien pueden no tener como destinatarios específicos a los miembros de cierto grupo en riesgo, como el caso de las personas trans dentro de nuestro continente, su sola vigencia, así como los efectos de su aplicación, contribuyen a construir un significado de exclusión que permite daños por parte de terceros. Es así que una norma o procedimiento en América de cambio de nombre de acuerdo a la identidad de género, que puede tener o no como destinatarios específicas a personas trans, pero que contiene determinados requisitos de comprobación de la identidad, podrían marcarse dentro de este grupo de normas que provocan estigmatización, pues atendiendo al contexto de exclusión que actualmente viven las personas trans en prácticamente todo el continente,
La existencia y aplicación de un procedimiento de esta tesitura envía el mensaje hacia las autoridades de un Estado o incluso hacia particulares de que las identidades trans deben ser comprobadas, puestas a consideración pública bajo el escrutinio de cualquier persona, aprobadas por terceros o autorizadas por jueces para ser reconocidas como tal en su día a día, convalidando entonces que todas las injerencias diarias en la vida privada de las personas trans o incluso su situación de estigmatización que estas intromisiones provocan, se encuentran protegidas por la ley, pues el mismo procedimiento para el reconocimiento de identidad contiene estos requisitos, perpetuando la noción de que las injerencias a la vida privada son incluso necesarias para acreditar la personalidad jurídica de las personas trans. El escrutinio público desproporcionado en la identidad de la vida privada de las personas trans dentro de procedimientos judiciales de reconocimiento de identidad de género reproduce precisamente el fenómeno que estos procedimientos tienen como objetivo evitar para este grupo, es decir, la incertidumbre, la discriminación y la exposición constante e injustificada de la construcción de su identidad. Con la venia de esta Corte cedo el uso de la palabra para continuar con la exposición a mi compañero Javier Meléndez. Muchas gracias. Con su venia, honorable Corte Interamericana, me permitiré continuar. Me centraré en la lesividad de los mecanismos jurisdiccionales para el reconocimiento de la identidad de género. Al poner en la balanza un mecanismo jurisdiccional y un administrativo, podemos dar cuenta de que la utilización del primero para la adecuación de los documentos de identidad no es lo menos gravoso para las personas trans. De tal suerte, un mecanismo jurisdiccional no alcanzaría a acreditar el requisito de necesidad dentro de un test de escrutinio estricto. Entonces, ambas vías pueden lograr la rectificación de los documentos. No obstante, un mecanismo jurisdiccional usualmente conlleva dar vista al Ministerio Público o a la Fiscalía, al personal de registro civil y a quienes puedan tener interés, incluso la publicación o publicidad del propio procedimiento. Por su propia naturaleza, implica la necesidad de probar algo, por lo que apareja la valoración de documentos, de testimoniales, de dictámenes y en general el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Todo esto con el fin de que un tercero, en este caso la autoridad jurisdiccional, emita una determinación en la que decida si el sexo con el que fue registrada la persona corresponde o no con la realidad y declare procedente la modificación. Esto es, se deja en manos de la autoridad reconocer o no la identidad. De esta forma, un procedimiento jurisdiccional provoca la exposición de la vida privada de las personas trans para comprobar su identidad. Asimismo, propicia que otra persona decida si es o no procedente la modificación de los documentos, lo cual es un aspecto y decisión de la esfera más íntima de la persona. Acompañar a las personas trans en la adecuación de sus documentos nos ha enseñado que la sustanciación de mecanismos jurisdiccionales resulta lesiva para el libre desarrollo de la personalidad, es costosa y es lenta. Por tanto, establecer procedimientos sencillos, expeditos y gratuitos resulta adecuado para el reconocimiento de la identidad de género, siempre con la reserva de información respecto del cambio tramitado. Esta ha sido la postura de la Comisión Interamericana, organismo que ha recomendado precisamente la adopción de leyes de identidad de género que reconozcan el derecho a rectificar el nombre y el componente sexo por medio de procedimientos expeditos y sencillos, sin la necesidad de presentar evaluaciones o certificados médicos, psicológicos o psiquiátricos. Por ejemplo, el caso de Argentina, donde el cambio se logra a través de un trámite gratuito que se limita a exigir la mayoría de edad y la solicitud por escrito. La Comisión la ha considerado como la mejor práctica de la región y la ha señalado como una muestra de los efectos positivos en la calidad de vida de las personas trans que pueden producirse con la adopción de este tipo de normativa. En efecto, en su informe sobre violencia contra personas LGBTI en las Américas, señala que la violencia y la discriminación en contra de estas ha disminuido con la adopción de la legislación. En consecuencia, es preciso que reconozcamos que optar por la vía jurisdiccional para la modificación de documentos de identidad de personas trans, en lugar de establecer un procedimiento administrativo, es adoptar un mecanismo que resulta desproporcionado y de mayor nocividad para la vida privada de estas y para la autonomía de sus decisiones. De esta forma, encontramos contrario a los artículos 11.2, 18 y 24, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, que el reconocimiento legal de la identidad de género se pueda llevar a cabo solamente a través de un procedimiento judicial.
Con la venia de la Corte me permito ceder la palabra a mi compañero Juan Pablo Delgado para que finalice nuestra exposición. Muchas gracias. Buenos días, Corte Interamericana, con su permiso. Continuando con la exposición de mi compañera y compañero, esta representación desea llamar la atención del tribunal para efecto de que aproveche la ocasión y considere la emisión de provisiones específicas para los estados americanos cuyo sistema político es el de federaciones o estados federales. Contextualizando dicha situación al orden jurídico del Estado mexicano, conviene mencionar que cada entidad federativa en el país posee su propia legislación en materia civil y familiar, por lo que para efecto de lograr la plena tutela del derecho al reconocimiento de la identidad de género en México, resultaría necesaria la reforma de los códigos civiles locales y el Código Civil Federal. Es relevante para esta representación subrayar que al día de hoy solo la Ciudad de México ha incluido la posibilidad de levantamiento de nuevas actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género de las personas trans a través de un procedimiento administrativo contemplado en su legislación civil. No obstante, es de destacar que con motivo de la reforma en la Ciudad de México, personas trans no nacidas en dicha entidad federativa han acudido a levantar actas de nacimiento y después se han visto imposibilitadas de resguardar sus documentos de identidad en los estados de los cuales son originarios, perpetuando las injerencias arbitrarias en su vida privada al verse forzadas a seguir exteriorizando en muchas de sus actividades el sexo que les fue asignado al nacer y por consiguiente los cambios a los que se han sometido a lo largo de su vida, de suerte que se generan actos discriminatorios hacia su persona en los aspectos sociales, laborales o de diversa índole. Hasta septiembre del año pasado, 1.500 personas habían tramitado la rectificación de su acta de nacimiento en la Ciudad de México, y aun cuando se desconoce la cifra exacta de las personas no nacidas ahí, el hecho de poseer una doble identidad las coloca en una situación de incertidumbre jurídica y estrés emocional, al ser impedidas del resguardo de su acto de origen por parte de los registros civiles de sus estados. En esa situación se encuentran, por mencionar algunas personas, Xochitl de Tamaulipas, cuya historia fue contada por el diario El País, Tuz Demián de Puebla, entrevistado por el diario Intolerancia, y Brittany de Guanajuato, representada por nuestra organización. Entre otras, las situaciones jurídicas y de facto que impiden que se dé el reconocimiento expreso de las actas de identidad de género levantadas en estado diverso o el de nacimiento se encuentran. La ausencia de órdenes judiciales que constriñan la actuación de los registros civiles de los estados, la falta de voluntad de la aplicación de un control ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad por parte de las autoridades administrativas locales, la ausencia de un acuerdo nacional por parte de los registros civiles locales, así como la inexistencia de un registro civil nacional. Ante la imposibilidad de resguardar las actas primigenias, se vuelve necesaria la interposición de juicios de amparo, mismos que retrasan el acceso pleno al derecho al libre desarrollo de la personalidad e igualdad y no discriminación, y que representan una carga injustificada a la luz del artículo 25 de la Convención Americana que consagra el derecho al acceso a la justicia. Lo anterior, claro está, en adición a la posibilidad de permanecer en estado de incertidumbre jurídica en el caso de que los amparos no sean otorgados, como lo hemos conocido a través de testimonios de personas trans en el estado de Guanajuato. Así pues, convendrá recordar a los estados parte de la Convención Americana constituidos como estados federales que el artículo 28 de la Convención establece que, con respecto a las disposiciones relativas a las materias que correspondan a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación, el Gobierno Nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes conforme a su Constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones para el cumplimiento de esta convención. Por último, deseamos citarle el testimonio de Alex, un joven trans guanajuatense, quien al ser preguntado en relación a la asunción de su identidad respondió: ¿y ahora cómo le voy a decir al mundo que estábamos equivocados? ¿Cómo decirles que soy un hombre y no una mujer? ¿Cómo decirles que así quiero vivir? Fue un paso difícil, pero tengo que admitir que cambió mi vida, pues simplemente de la otra forma no vivía. Muchas gracias, es cuanto. Muito obrigado. A representação da Amicus Deati, a senhora Luz Rebeca Lorea Hernandes e aos senhores Javier Meléndez López Velarde e Juan Pablo Delgado Miranda. Muchísimas gracias.
Agora, passo a palavra à última representação deste bloco, né? Aos representantes da Associação Civil 100% Diversidade e Direitos. Senhora Greta Marissa Pena e aos senhores Francisco Cotado e Hernán Arrue. Por favor, com a palavra. Ahí va. Decía que buenos días, que quisiera agradecer esta oportunidad histórica. Me presento en nombre de la Asociación Argentina 100% Diversidad y Derecho. Somos una asociación integrada por lesbianas, gays, personas bisexuales y trans, que venimos recorriendo este proceso de lucha y conquistas en el ámbito legislativo, en las prácticas judiciales y en las políticas públicas. En verdad lo seguimos recorriendo, porque todo fue mucho de, como dice el dicho, construyendo el barco mientras navegábamos en este tema. Por ello en esta presentación, así como en la observación escrita, perseguimos aportar desde nuestra experiencia como organización de la sociedad civil. Elegimos desarrollar dos ejes. El primero, la dimensión del ámbito administrativo del derecho a la identidad de género y las implicancias de sus prácticas registrales. Y segundo, la esencia fundamental que reside en la igualdad real entre los vínculos conformados por personas de igual o distinto sexo. Primeramente, la conclusión principal de estos 7 años de matrimonio igualitario y 5 de ley de identidad de género en nuestro país es que no son en sí los derechos concretos que contienen las normas lo más poderoso, es decir, poder casarse, acceder a un cambio de nombre, concretar algún derecho patrimonial, sino que lo es el paradigma de igualdad indispensable para una ciudadanía plena. Es decir, no puede haber institutos jurídicos con distintos nombres o distintas maneras de acceder a ellos según la orientación sexual o la identidad de género. Y esto entendemos debe ser el prisma a analizar en la consulta de Costa Rica. Respecto a la pregunta número 1 sobre los derechos protegidos por la Convención Americana relevantes para el reconocimiento de la identidad de género, queremos destacar que la identidad de género no es susceptible de prueba, sino de reconocimiento. El trámite administrativo es el único medio que puede garantizar la no injerencia de terceros en la vida privada y la autonomía de las personas en el desarrollo de su identidad de género como parte de su personalidad. La instancia judicial implica siempre, aún en los procesos más expeditos y sencillos, la participación de tercero y el escrutinio de una decisión personalísima a un juez o una jueza. En efecto, en la Argentina la ley de identidad de género se sanciona cuando ya la jurisprudencia había dado pasos importantes en su otorgamiento, pero recorriendo un camino que fue desde pedidos de peritajes o certificados psicológicos o médicos, cirugías, testigos, documentos biográficos de las personas, entre otros. Una gran mayoría de ellos se basaban en diagnósticos patologizantes. No se trata de que la justicia sea mala en sí, lo que sucede es que se le pretende pedir algo para lo cual no está hecha. Necesariamente la vía judicial implica que haya una sentencia, que tiene que fundarse, partes, ministerios públicos, patrocinio jurídico, plazos, costos y demás condiciones y requisitos inherentes a todos los procesos judiciales, que para nosotros, a nuestro entender, son incompatibles con el reconocimiento del derecho a la identidad de género, porque se configuran como obstáculos para el acceso a esos derechos. Y este derecho a la identidad de género es un derecho humano revolucionario, en tanto se basa sencillamente en el aspecto volitivo, es decir, en el deseo, sin más requisitos. Provoca la ruptura entre la faz biológica, el sexo asignado al nacer, con el género, que es una construcción histórica y social. Y esto no es una abstracción académica. En la Argentina, desde la sanción de la Ley de Identidad de Género, 5 ciudadanas o ciudadanos por día cambian su documento nacional de identidad según el género autopercibido. La vía administrativa, entonces, es la única adecuada para dicha solicitud, porque no hay nada que probar, no hay necesidad de acudir a un juez. Se trata de solicitar ante la autoridad administrativa registral del Estado el reconocimiento de nuestra identidad, un nombre y datos registrales acordes a ella,
y el acceso a nuestra personalidad jurídica, todo ello protegido por diversos artículos de la Convención. En la Argentina, en el único caso que hay que acceder a la vía judicial es en el de las personas menores de edad que desean acceder a cirugías de reasignación, no así el cambio registral de DNI, pero sí en el ámbito de la salud. Y es en esos procesos la justicia aún continúa poniendo obstáculos, como pedidos de certificados psicológicos y etcétera. El derecho a la identidad de género, además, no se agota en la adecuación del instrumento de la identificación de una persona, sino que se extiende a trámites registrales conexos y derivados que involucran muchísimos otros derechos, como las actas de matrimonio, inscripción de uniones convivenciales o nacimientos de hijas e hijos. Aún hoy, en diversas jurisdicciones de nuestro país, se insiste en judicializar esos trámites conexos. ¿Por qué describimos estos desafíos que atravesamos en Argentina? Porque ratifican y ponen en evidencia dos cuestiones. Uno, que es la vía administrativa la adecuada en términos de las competencias y servicios del Estado involucrado, en tanto son sus organismos administrativos y no la justicia ante quienes ejerce la identificación y registración de la persona. Y segundo, esta insistencia de los registros civiles en judicializar esos trámites registrales conexos, aún con una legislación clarísima, da cuenta de que la vía judicial fue y es una forma de expresión del prejuicio y la discriminación, como si se amenazaran los derechos de un tercero o de la sociedad toda que debiera la justicia proteger. En virtud de lo expuesto, creemos que la Convención Americana no solo contempla, sino que urge a que los estados reconozcan y faciliten el cambio de nombre y sexo registral de las personas de conformidad con la identidad de género de cada una, debiendo existir un procedimiento para ello en vía administrativa. También quisiéramos solicitar a esta honorable Corte, si lo considera pertinente, de que al momento de emitir la opinión consultiva contemplara la importancia que para el acceso al derecho a la identidad de género tiene la adecuación de todas las normas legislativas y administrativas y su interpretación y aplicación por parte de todos los ámbitos y organismos del Estado, en especial los administrativos, de acuerdo a la Convención y otros instrumentos de derechos humanos. Respecto a la pregunta 2, queremos dar cuenta de que en nuestro país, así como en otros, acabar con la discriminación en el acceso a un instituto civil, como lo es el matrimonio, ha desarmado el sentido común heterosexista que despreciaba o invisibilizaba a las personas LGBTI. La violencia contra nuestro colectivo ahora está delegitimada socialmente y es objeto de denuncia pública y mediática cuando sucede. Para las personas LGBT en general, además de operar como una reparación simbólica, ha expandido el campo de acción de lo posible en el plano social y político. Creemos que se debe adoptar el patrón normativo de la diversidad en vez de la diferencia y no realizar distinciones jerárquicas entre orientaciones sexuales. Pero bueno, porque de interpretación se trata de que los derechos protegidos en instrumentos jurídicos internacionales están vivos, y entendiendo que esta honorable Corte tiene la posibilidad, como ya lo ha hecho otras veces, de guiar a los estados con sus opiniones y sin ser dueña de las palabras, darle el sentido de época que demandan. Elegimos compartir un pequeño extracto de un texto de la autora Claudia Piñeiro, escrito durante el proceso de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, y dice así: Estimado director de la Real Academia Española, me dirijo a usted porque supongo que debe ser la persona indicada para responder una duda que tengo y que se ha convertido para mí en una verdadera obsesión. ¿Quién es el dueño de las palabras? Tal vez le parezca tonta, ingenua o inútil, pero es hoy para mí una pregunta ineludible. Y luego otras que aparecen por añadidura. ¿Se paga por ser dueño de una palabra? ¿Se apropian luego de una guerra, una invasión o una simple batalla? Como usted sabe, las palabras nombran todo lo que existe, sea tangible como una mesa o intangible como un sueño. Pero el camino es de ida y vuelta, porque al nombrar, las palabras también construyen la realidad, o la niegan. Si alguien con el poder suficiente se apropiara de la palabra casa y solo dejara que se mencionaran así a las construcciones de 3 ambientes con 2 baños y patio al fondo, todas las otras casas serían negadas como realidad, y no les quedaría más remedio que ser nombradas de otra manera o desaparecer. Lo que no puede nombrarse con la palabra que corresponde se niega, se ignora y desaparece. En definitiva, quien nos niega el uso de una palabra, nos niega también la existencia de lo que esa palabra nombra, y si nos nombra a nosotros, entonces quien se apropió de ella
nos reduce a lo que no existe. Ahora bien, ni yo ni nadie tenemos problema con la palabra casa, pero imagine usted que alguien se apropiara de la palabra amor y definiera qué puede nombrarse así, o qué no, o justicia, o dignidad, o flor, o normal, o sano, o cultura, o natural. Bueno, señor director, en mi país ha habido una apropiación de palabra. ¿Alguien cree que es dueño de la palabra matrimonio? ¿Y que puede decir qué es un matrimonio y qué no? Y no es una cuestión legal, como nos quieren hacer creer, porque las leyes, señor director, son una construcción teórica, un acuerdo entre los hombres. Las leyes como construcción teórica de los hombres y su tiempo se modifican. Eso lo saben más que ningún otro quienes lo niegan. Por eso la verdadera batalla no está allí, sino en la propiedad de la palabra. La palabra matrimonio es una palabra que hoy está en tránsito. Durante mucho tiempo alcanzaba con que nombrara solo un hombre y una mujer que deciden unirse legalmente. Hoy ya no. Las palabras son materia viva. Si solo nombrara ese vínculo hombre-mujer, estaríamos negando la existencia a algo que existe. Si solo nombrara el vínculo heterosexual, ¿cómo llamaría yo al vínculo de año entre mis amigos Mauro y Andrés, o entre mis amigas María y Vanessa, o entre Patricia y Olga? Yo quiero esa palabra para nombrarlos, porque esos son, mucho más que otros matrimonios que no quieren revisar el uso de la palabra, porque lo que se caería es el vínculo que ellos sostienen con alfileres. Los que se arrogan la propiedad de la palabra matrimonio salen a decir, pero bueno, que sean, que vivan juntos si quieren, pero que usen otro nombre. Y no es ingenuo ni legal lo que plantean, es ontológico. Un método que viene de los campos de concentración y de los centros clandestinos de detención, donde se llamaba a las personas privadas de libertad por un número, donde no había que nombrarlos, porque el objetivo era que desaparecieran. Pero sé que a usted, como a mí, nos importa la palabra, su uso y las batallas que se libran en su nombre. Espero con ansiedad su respuesta. Quiero tener la posibilidad de estar cara a cara con quien diga ser el dueño de esta palabra, matrimonio. Quiero discutir con él, quiero librar batalla. Por los amigos a los que hoy no me dejan nombrar, pero también por mí, por mis hijos, por los amigos de mis hijos, por la memoria de mis padres muertos y por todos los otros innombrables que aún hoy llega a nuestra sociedad, esa que construimos entre todos. Muchas gracias. Muito obrigado. A Corte pede que não se façam manifestações. É uma pena, mas é um ambiente jurídico em que a diversidade de opiniões também tem lugar. Agradecemos muito pela brilhante exposição da senhora Greta Marissa Pena. Pena ou Penha? Pena. Muito bem. É que temos que designar corretamente a identidade e o nome. É um direito de todos, verdade? Então, terminamos este bloco de exposições e os juízes e a juíza podem fazer perguntas para qualquer das delegações que se apresentou. Então, em primeiro lugar, com a palavra o juiz Patrício Pasminho, se assim o desejar. Sí, presidente, simplemente quería hacer una pregunta al señor Hernán Duarte, que nos hizo la presentación. No sé si está acá. Se fue. Bueno, pues não importa, não importaria. É possível que esteja na corte porque há um sistema de mudança de lugares. Sim, estaremos então, podemos não é problema. tentar localizá-lo. Continue, senhor e se presidente. seja o caso, volte. Peço à secretaria que busque saber se o senhor se encontra na corte, em outra sala, onde está se projetando também a pergunta para outra pessoa. Então, pergunto, aí podemos depois voltar ao juiz Pasminho. Pergunto ao juiz Eugênio Raul Safaroni. Não? Juíza Elizabeth Olho Benito. Juiz Humberto Sierra Porto. Juiz Eduardo Vilgrossi.
Juiz vice-presidente Eduardo Ferrer Magrego. Não, senhor presidente. Muito obrigado. Apenas uma pergunta à última apresentação. Compreende português? Ah, que bueno. De qualquer maneira, temos audiófonos que podem facilitar a uma intérprete fazendo a tradução, se preferir. Para entenderla mejor. A pergunta específica para o Estado, em relação ao Estado argentino, a senhora falou que o único caso a necessitar a intervenção do Poder Judiciário é menor que busca redesignação genital cirúrgica, quando menor de idade e sem a concordância dos pais. É assim? Com relação à mudança de nome, o menor pode se apresentar só e não há necessidade da participação judicial? No, se presenta a través de sus representantes, sus padres, sus madres, sus tutores, pero lo hace por vía administrativa, no necesita acceder a vía judicial. Se presenta en el registro civil con sus padres. Si en el caso, esto que estuvieran en conformidad, en el caso de que sus padres no estuvieran en conformidad, se le asigna un abogado del niño y se escucha su palabra, y también se tiene en cuenta la capacidad progresiva de los niños y niñas. No es lo mismo un niño de 7 años que alguien de 16, por ejemplo. Así que es totalmente administrativo, si al ser una persona menor de edad tiene que ir con sus padres. Si en el caso de que sus padres se nieguen, ahí sí tiene derecho a un trámite expedito que no puede durar más de 60 días ante un juez, con un abogado especial que se llama abogado del niño, para que defienda sus derechos y poder acceder a la ley de identidad de género. Perfeito. Era exatamente o que precisava ter como esclarecimento. Muito obrigado. Eu solicitaria também que as apresentações de quem as tenha por escrito, corrigidas, e que eventualmente possam, é uma faculdade, que possam juntar ao expediente, a Corte estará recebendo, igualmente como a apresentação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Se tem por escrito e se pode juntar ao expediente, será muito útil, sempre lembrando que este caso de opinião consultiva não é como nos casos que temos litigiosos, em que há espaço para razões finais. Não temos. Então, se podem juntar este escrito de sustentações orais, serão muito bem-vindos. Então, pergunto se não está aqui. Sim, passo a palavra ao juiz Patrício Pazmian Freire, por favor. Gracias, presidente. Parece que no está la persona. Entonces tenía otra adicional que hacer y aprovecho para preguntar al colega Pablo Abreu de la comisión. Cuando usted hacía su presentación, en una parte de ella señaló que en su opinión el trámite administrativo que contempla el artículo 59 de la vigente en Costa Rica no es voluntario, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que la Comisión considere que ese trámite no es voluntario? ¿Y qué debería tener? ¿Qué elementos deben comprenderse para que se entienda que son voluntarios de estos procedimientos? Muchas gracias, señor juez. Yo voy a pasar la palabra a la abogada Silvia Serrano para aclarar ese punto. Bueno, buenos días, señor juez Pazmiño.
El planteamiento con relación al artículo 54 del Código Civil de Costa Rica tiene que ver primero con que tiene carácter judicial, su naturaleza es judicial, y si bien se trata de jurisdicción voluntaria, el punto que se plantea es que se base exclusivamente en el consentimiento, es decir, el procedimiento se llama de jurisdicción voluntaria, pero a la vez exige la intervención y opinión de terceros, incluso porque exige la presentación, la publicación de un edicto sobre el procedimiento que se inicia de cambio de nombre. Entonces, si bien es un procedimiento que se denomina de jurisdicción voluntaria, es decir, que se activa voluntariamente por la persona, en la práctica se requiere la intervención y opinión de terceros y es por ello que la Comisión considera que no se basa en el consentimiento informado exclusivamente de la persona interesada. Gracias, señor presidente. Me parece que ya está Hernán Duarte. Germán Duarte. Sí, es una inquietud que me quedó en la presentación que usted hizo, que entiendo que es por el limitado espacio de tiempo, no nos explicó qué significaba el cuadro global. El cuadro, el mapa Sí, porque estaba con colores. Sí. Se limitó a explicar muy brevemente, al menos a mí me quedé con la duda de saber qué significa ese cuadro, los colores, porque hay regiones en amarillo, regiones en rojo y regiones en verde, me parece. Sí. Y la relevancia con lo que estamos tratando. Entonces, ¿sí puede repetir ese cuadro? Con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y gracias por invitarme de nuevo a participar. Como bien lo dijo el señor juez, mi nombre es Germán Duarte, me acompaña el doctor John Corvino. El cuadro que está siendo mostrado y que ya está aportado al expediente de la participación de abuelitos es un cuadro que hizo la Asociación Mundial de Lesbianas y Gays, que se llama ILGA, es International Lesbian Gay Association. Es como una super federación donde agloban a todas las asociaciones LGBT del mundo y lo que hacen es un cuadro como para dar un efecto visual donde hay leyes que permiten o reconocen matrimonio igualitario, es la parte verde. Leyes donde solamente se permiten ceremonias que deja claro que es una cuestión inferior, como el caso de Costa Rica, que usted lo más cerca a matrimonio que tiene acá es que se vaya a la caja costarricense del Seguro Social y que ahí meta unos papeles y le hagan una ceremonia algo extraña, ¿verdad? Y entonces obtenga reconocimiento de su pareja. Y esa es la parte anaranjada. Y hay otra parte que es un poco más roja, que hay países que persiguen penalmente y ponen a la cárcel a personas por ser homosexuales, como por ejemplo países en África que persiguen penalmente por leyes de sodomía y cuestiones por el estilo, están en rojo. Y también hay unos que están como en un café. Igual cuando ya puedan ver la presentación como con mayor detenimiento van a lograr visualizar que abajo está la leyenda de cada uno de los aspectos y qué es lo que incluye. Y el color café es cuando existe restricción, por ejemplo, de la libertad de expresión o poder manifestarse, como ocurre en casos como Rusia, que está como con un color como café. No sé si con eso respondo su pregunta, señor juez, o si existe otra duda, estaría encantado de poder profundizar a sus órdenes. Gracias, esa era la principal inquietud que tenía respecto a eso. Bem, ¿quieres usar audiófono? Voy a hablar en portugués. Si me regalan uno o en inglés también pudiera escucharlo, bueno, porque mi portuñol es muy malo. Que sempre em audiências públicas eu falo no meu idioma natal. Minuto então que vai se... Obrigado. De nada. Gracias. Exatamente do Mapa Mundi, tenho a dúvida agora com essa questão. Eu havia entendido que seria em aspecto geral. O mapa, então, reflete apenas a questão do matrimônio igualitário. É isso, não se refere à violência, por exemplo, e outro tipo de consideração a respeito da comunidade LGBTI.
Quisiera pedir autorización para que me ayuden el equipo técnico y mostrar el mapa, porque creo que... ¿No? Não há necessidade. Pero Pela nós... dinâmica, Okay. é só essa dúvida. Ele se refere apenas a matrimônio ou a outros direitos, vamos dizer? Gracias, señor presidente Caldas. Se refiere a más elementos que el matrimonio. Incluye también elementos relacionados con si existen leyes de crímenes de odio, si existen leyes que permiten, por ejemplo, protección por la discriminación, por ejemplo, que existe una ley que lo protege como existe en Suecia, por ejemplo, que existe anti-discrimination laws. Por eso también dentro de la Comisión de Igualitos está un amigo sueco, que está acá, tal vez el único sueco que va a estar en la audiencia, porque él fue víctima de discriminación en Suecia, uno de los países más importantes en el mundo y ejemplo en estas cuestiones. Si me permite agregar, uno de los reportes que nosotros presentamos como anexos para este caso, en la segunda intervención que tuvimos, es un reporte que nosotros presentamos en la última sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la sesión 161. Se celebró una audiencia temática sobre la situación de violencia LGBT en El Salvador, y con Cabistrans, la señora Carla Velar, que yo les mostré una imagen. Carla Velar, basta con ponerla en Google y salen cientos de noticias de ella, me pidió que le apoyáramos como Igualitos en ese acto. Entonces preparamos todos los memoriales por escrito junto con instituciones maravillosas como CEGIL y FESPAR, y aportamos como prueba un reporte que le llamamos la apología del odio, que tal vez puede ser de mucho interés para su señoría, que es un extracto de aproximadamente 500 noticias periodísticas y las clasificamos en diferentes cuestiones, desde la homofobia cordial, que les decía que es una manifestación de una diputada, perdón. Perfeito. Não, somente quanto ao mapa, desculpe, porque realmente temos o escrito no expediente e vamos examinar com todo cuidado. Perfeito. Tenha certeza. Tá bem? Então, a Corte já não tem perguntas e então faremos um recesso nesse momento de 15 minutos. Em 15 minutos voltaremos então. Muito obrigado. La Corte se retira. De pie, por favor. Gracias. Señoras y señores.